Hola, cordial saludo. Soy estudiante de psicología de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Mi nombre es Jesús Humberto Rosero Ortiz y este trabajo está presentado a mi tutora Jenny Fuentes. A continuación hablaremos sobre las alteraciones de la cognición y la conciencia. Para esto vamos a hablar un poco acerca de el inconsciente cognitivo. ¿A qué se le denomina inconsciente cognitivo? El término inconsciente suele utilizarse para referirse a aquellos procesos mentales o partes que no se encuentran accesibles a la conciencia de manera temporal o incluso permanente, pudiendo ser esta esfera de actividad psíquica y mental de dos formas. La primera sería como una inteligencia racional, que es aquella que se encuentra dotada de sus propias reglas productivas y procesales, cuya comprensión suele ser mucho más compleja. En segundo lugar, como un ámbito de la actividad psíquica, refiriéndose a actividades psíquicas inherentes, un ejemplo, la respuesta autónoma de la memoria a corto plazo. Con todo esto, nos referimos a que el inconsciente cognitivo es esa parte del funcionamiento mental que es inconsciente, no porque fue eliminado, sino porque nunca se ha conocido y entonces, por ende, nunca puede ser recordado. Ahora hablaremos de qué es la negligencia intencional y qué tipos existen. La heminegligencia hace referencia a no poder procesar información proveniente de ubicaciones a uno de los lados del cuerpo, es decir, la incapacidad de una persona de advertir de forma consciente aquellos elementos que están ubicados a uno de los lados de un eje, que atraviesa la cabeza por la mitad desde el frente hasta la nuca. Aquí también podremos hablar sobre el síndrome de la negligencia unilateral. Este es un desorden neurológico que puede tener lugar después de que una persona haya sufrido un accidente cerebrovascular o ictus. En este caso, el paciente presentará una falta de atención de respuesta a los objetos, personas u otros estímulos provenientes del lado contralateral a la lesión. Incluso se llega a ver pacientes que desconocen sus propias extremidades, brazos o piernas, a pesar de que no existe ningún déficit sensorial. Ahora, ¿qué tipos de negligencia existen? La primera, negligencia atencional o sensorial. Este tipo de negligencia hace referencia a un déficit de conciencia de los estímulos situados en el lado contrario de la ubicación de la lesión que causa el déficit. Esta falta de atención puede producirse con distintas modalidades de estímulos, ya sean visuales, auditivos, táctiles, que estén localizados en el espacio o sobre el cuerpo del paciente. Esta también puede depender de si el estímulo está en el campo visual o de la posición con referencia al cuerpo del paciente. Negligencia espacial. Los pacientes que sufren de este tipo de negligencia olvidan completar la parte correspondiente de una tarea relacionada con el lado opuesto a donde se produjo la lesión. Negligencia personal. El paciente no reconoce que sus extremidades ubicadas en el lado opuesto de la lesión le pertenezcan. Negligencia intencional o motora. En esta, el paciente no responde a estímulos, aunque es consciente de ellos y que no tiene problemas motores en la parte del cuerpo afectada. Ahora hablaremos de qué es el aprendizaje inconsciente y de qué evidencias existen a su favor. Para esto, hablaremos sobre el aprendizaje implícito, que es el aprendizaje que se produce de forma inconsciente y sin esfuerzo, es decir, se aprende sin pensar en ello. Un ejemplo es a través de simples repeticiones, mientras que el aprendizaje explícito es necesario realizar un esfuerzo consciente para lograr un grado de conocimiento.
Para determinar esto, un grupo de investigadores del Instituto Karolinska en Suecia y del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y el Ictus de los Estados Unidos llevaron adelante una investigación liderados por el profesor Frederick Ullen para descubrir la importancia del aprendizaje implícito en nuestro cerebro y cómo éste se apoya en el área más primitiva del mismo. Para realizar su trabajo, los especialistas trabajaron con voluntarios que debían realizar ciertas tareas y aplicaron durante el estudio un proceso de disociación que permite evaluar por separado las contribuciones conscientes e inconscientes en el aprendizaje y rendimiento de una tarea posterior. Una de las áreas del cerebro estudiada relacionada con el aprendizaje y control motor fueron los ganglios basales. Estos se encuentran relacionados con un neurotransmisor, el cual es la dopamina, ya que la dopamina está implícita en nuestra capacidad de aprender y fijar conocimientos, y está presente tanto en el aprendizaje implícito como en el explícito. Según los científicos, los resultados obtenidos corroboran firmemente la teoría de que los sistemas de aprendizaje implícito, es decir, inconscientes del cerebro, son más simples y más antiguos desde el punto de vista evolutivo. Ahora hablaremos un poco sobre la memoria inconsciente. La memoria no declarativa o memoria implícita es aquella que se rige por unos mecanismos involuntarios y no conscientes de almacenamiento. La evocación se lleva a cabo a través de actos perceptivos motores que requieren atención, pero no son directamente accesibles a la conciencia. Es decir, el conocimiento solo es accesible a través de la ejecución de un procedimiento en el que en el conocimiento ha quedado impregnado, a diferencia de la memoria explícita de la cual podemos declarar su contenido de forma consciente y voluntaria. En la memoria implícita tenemos la memoria de procedimiento. Esta es la forma de realizar una tarea específica, como hacer tostadas para el desayuno o montar en bicicleta, que provienen de la memoria implícita y que no es necesario que recuerdes de forma consciente para llevar a cabo. Si bien los recuerdos implícitos no se recuerdan conscientemente, aún influyen en la forma en la que te comportas y en tu conocimiento de diferentes tareas. Algunos ejemplos pueden ser cantar una canción que conoces, escribir en el teclado de tu computadora, cepillarte los dientes, andar en bicicleta, conducir coches, realizar tareas simples de cocina, vestirte, marcar un teléfono de alguien que tú ya te sabes de memoria. Otro tipo de memoria implícita muy interesante es el condicionamiento clásico, pues es frecuente hacer asociaciones y aprendizajes inconscientes como por ejemplo asociar un olor a una persona o un sonido a un recuerdo, hecho que provocará emociones positivas o negativas al recordar involuntariamente dicha experiencia. A continuación hablaremos de dos posibles disociaciones presentes en un síndrome neuropsicológico de los que afectan la percepción o la atención. El síndrome de Valiant. Este nos habla de que de un vistazo el ser humano es capaz de percibir siluetas y una imagen detallada del mundo. Sin embargo, un daño cerebral puede destruir esta ilusión, y esto es exactamente lo que sucede en el síndrome de Valiant. El mundo visual se percibe erróneamente como una serie de objetos individuales. Otro ejemplo sería la simultagnosia. La simultagnosia se presenta como una fijación en la atención sobre un solo objeto o detalle
de una escena, ignorando todos los demás estímulos con excepción del que se está mirando. La simultagnosia ha sido descrita en pacientes con daño bilateral en la región superior de ambos occipitales. No siendo más, he llegado al final de mi presentación. Muchas gracias.